Bueno, esta actividad la desarrollamos en los meses de agosto y de noviembre en la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de Esperanza, de la UNL, en el marco del plan de tesis doctoral mío y bajo el equipo de dirección conformado por Nora Imarete y Eleodoro del Valle, que están aquí presentes, y también por Ezequiel Godoy y Agustina Ringenberg, que se encuentran físicamente en Rosario. Bueno, la actividad además está encuadrada dentro de lo que es el Programa Nacional de Agregado de Valor del INTA, específicamente en el proyecto estructural Aprovechamiento de Residuos, Descartes y Subproductos Agroalimentarios y Agropecuarios. Bueno, a modo de introducción, me pareció interesante mostrarles esta gráfica que fue publicada por FAO en 2019, en la cual menciona que aproximadamente 1.300 millones de toneladas de alimentos se pierden a nivel mundial. Y en lo que respecta a las pérdidas posteriores a la cosecha y hasta la distribución, las mayores pérdidas, aproximadamente entre un 40 y un 50% de las pérdidas, corresponden al grupo de alimentos de frutas, hortalizas y raíces y tubérculos. Y justamente coincide con los alimentos que son altamente perecederos. En lo que respecta a la zanahoria, en Argentina el área sembrada ocupa aproximadamente 1.500 hectáreas y de esas 9.500 en Argentina, y de esas 9.500, 1.500 corresponden a la provincia de Santa Fe, que se encuentra entre las 4 principales provincias productoras en nuestro país. De la cantidad cosechada en Santa Fe, en la costa santafesina, aproximadamente entre 50 y hasta 200 toneladas se pierden diariamente en el periodo de cosecha. Son descartadas justamente por alteraciones en la forma y en el tamaño que hacen que no sean aptas comercialmente. Esto es en parte debido a, como comentó Eleodoro, a la presencia de nemátodos que hacen que se deformen las raíces. Sin embargo, estas raíces deformes desde el punto de vista nutricional y en cuanto a su composición química son adecuadas, tienen un óptimo grado de madurez y frescura además. Por lo tanto, en lugar de que terminen siendo un residuo o un desecho, lo que se puede hacer es aprovechar estas zanahorias descartadas para ya sea elaborar nuevos alimentos o la obtención de biocompuestos que sean de interés comercial y nutricional, ya sean carotenoides, compuestos fenólicos, azúcares o fibras. Bueno, el manejo de esta zanahoria de descarte, así como de cualquier otro producto que sea considerado un desecho agroindustrial, va a permitir, por un lado, generar productos de valor agregado, por otro lado, mejorar la seguridad alimentaria y nutrición, generar sistemas productivos más eficientes y contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente. Bueno, el objetivo general entonces que nos planteamos fue estudiar el secado de la zanahoria a diferentes condiciones, a diferentes temperaturas de secado, a los fines de determinar cuáles son las condiciones que permiten la mayor eficiencia de extracción de compuestos bioactivos posterior. Entonces, específicamente nos planteamos diferentes actividades. La primera de ellas es estudiar el proceso de secado de las zanahorias a diferentes temperaturas, que es la actividad que concluimos y de las que les voy a comentar ahora. Luego, a partir de esa zanahoria que obtuvimos deshidratada, la secamos y a partir de ella extraemos biocompuestos por medio de extracciones hidroalcohólicas y en última instancia, de acuerdo a los resultados obtenidos en las 2 actividades anteriores, vamos a determinar cuál es el proceso de revalorización integral de zanahoria que sea más eficiente, es decir, que nos permita obtener la mayor cantidad de biocompuestos al menor costo posible. Bueno, ¿por qué decidimos secar la zanahoria para posteriormente utilizarla en la extracción de biocompuestos? Bueno, por un lado existen estudios que demuestran que los productos, los vegetales almacenados en refrigeración disminuye su calidad, tanto desde el punto de vista microbiológico como el contenido de biocompuestos. Por otro lado, como sabemos, las tecnologías de almacenamiento como la refrigeración, las atmósferas controladas, son tecnologías costosas que requieren del aporte de energía constante. Y por el contrario, todo lo que son vegetales o alimentos deshidratados permite, por un lado, obtener o brindar un producto que sea estable a lo largo, durante todo el año, y además disminuye la capacidad requerida tanto para el almacenamiento como para el procesamiento.
Bueno, además, justamente lo que hace es disminuir estas pérdidas que hace mención la FAO post cosecha, porque hace que el alimento sea estable, y además hay trabajos que han estudiado la extracción de biocompuestos a partir de zanahorias para revalorizarlas, pero lo han hecho a partir de zanahorias frescas, es decir, que no han considerado el secado como una etapa previa, como una variable más, digamos, a estudiar, a analizar. Bueno, ¿cómo fue el proceso entonces de la actividad que desarrollamos? Primero partimos de la zanahoria fresca, luego sometimos a un lavado y a un pelado manual, un cortado con una troceadora en rodajas de 1 milímetro de espesor aproximadamente, luego la sometimos a un secado, convectivo, ensayamos 3 temperaturas, 50, 60 y 70 grados centígrados, luego hicimos la molienda y el tamizado para obtener un tamaño de partícula entre 25 y 100 mesh, y finalmente la caracterización, determinamos actividad acuosa, humedad y color, y el almacenamiento a menos 20 grados centígrados hasta el momento en que se utilizaban las extracciones hidroalcohólicas de los biocompuestos presentes. Es decir, que partimos de una zanahoria fresca de descarte y la transformamos en un polvo de zanahoria, que es la materia prima que vamos a usar en las extracciones futuras. Bueno, el lugar, como les comenté, fue en la escuela Granja de Esperanza. Los equipos principales utilizados fueron la troceadora y el horno deshidratador, con capacidad para 20 bandejas. En los ensayos solo nosotros empleamos 10 bandejas de estas. Y las condiciones, fueron zanahorias en rodajas de 1 milímetro de espesor, las 3 temperaturas de secado, que fueron 50, 60 y 70 grados centígrados, y lo secamos hasta un peso constante. Entonces, para evaluar esta primera actividad, que es específicamente el secado de la zanahoria, nos interesaba saber cuál de estas temperaturas permitía obtener un producto final con una actividad acuosa y una humedad adecuada al menor tiempo. Para ello hicimos una curva de secado, para lo cual tomamos 2 bandejas pequeñas con un peso desconocido de zanahoria, que las tomamos como control, y las ubicamos en la parte superior e inferior del secadero, y registramos el peso inicial de esas bandejas de zanahoria. Luego lo fuimos registrando también cada 5 minutos, los primeros 40 minutos, y cada 10 minutos hasta el tiempo final. Además del peso de estas bandejas de control, registramos la humedad y la temperatura que figuraban en el secadero, y la humedad, el bulbo húmedo y el bulbo seco, que lo tomamos con termocúpulas que colocamos en las bandejas del secadero. Bueno, en cuanto a las determinaciones que hicimos en el polvo de zanahoria, una vez obtenido, fue en análisis de humedad para ver que efectivamente llegue a una humedad menor al 7%, que era nuestro objetivo, que es lo que establece el Código Alimentario Argentino para vegetales deshidratados. Le hicimos, la técnica fue en secado en estufa a 60 grados centígrados durante 24 horas. En cuanto a la actividad acuosa, el objetivo era que sea menor a 0,6, porque como sabemos, por debajo de 0,6 las reacciones de degradación se producen muy lentamente y las microbiológicas se ven impedidas, entonces nos va a permitir esto tener un producto que sea estable a lo largo del tiempo. Y el análisis del color, que se determinó el espacio de color LA y B por medio de un programa que es ImageJ y se analizó por duplicado. Y en todos los casos analizamos los resultados estadísticamente con el programa Minitab. Bueno, acá hay algunas imágenes, digamos, la zanahoria, esa es la zanahoria de la que partimos, la zanahoria fresca. En el medio están cómo quedaron las rodajas de zanahoria con la troceadora y el polvo que obtuvimos finalmente de la zanahoria. En cuanto a los resultados, la curva de secado nos mostró, como era de esperar, que las temperaturas más bajas, que eran las de 50 grados centígrados, demoró más tiempo para llegar hasta un peso constante, 280 minutos, mientras que la temperatura de 70 grados centígrados fue la que menos tiempo demoró. Si nosotros observamos la gráfica, podemos ver que 60 y 70 grados centígrados, en algún momento las curvas se interponen, es decir, que tienen un comportamiento bastante similar. En cuanto a la actividad acuosa, en todos los casos, excepto en el ensayo E, que fue un ensayo realizado con una temperatura de 50 grados centígrados,
En todos los casos restantes, la humedad fue menor al 7%, que era lo que buscábamos, y las muestras que tuvieron menores valores de humedad fueron las que se secaron a 60 grados centígrados. Y las de mayor valor fueron las que se secaron a 50 grados. Si comparamos las medias de las muestras secadas a estas tres temperaturas, desde el punto de vista estadístico, con una confianza del 95%, podemos ver que el intervalo para los valores de 60 y 70 grados incluyen al 0 en la gráfica, no sé dónde, acá. Y es decir que no habría diferencia significativa entre 60 y 70 grados centígrados, si bien 60 grados centígrados fue el que arrojó los menores valores. Bueno, en cuanto a la actividad acuosa, como era de esperar, coincide con los resultados de la humedad. Las muestras que menor actividad acuosa mostraron fueron las de 60 grados centígrados y las que mayor actividad acuosa demostraron fueron las de 50 grados centígrados. En cuanto al análisis de color, analizamos el espacio de color tanto en zanahoria fresca como en la zanahoria seca. En todos los casos, en los tres parámetros, la zanahoria fresca presentó valores superiores, tanto del parámetro L como A y B, pero estas diferencias en lo que es, por ejemplo, el parámetro L, acá en este gráfico se ven mejor, en lo que es el parámetro L, que es el primer gráfico, todas las comparaciones entre la zanahoria fresca y las diferentes temperaturas de secado incluyen al 0, es decir, que serían todas iguales desde el punto de vista significativo. Desde el punto de vista estadístico no habría diferencia significativa. Es decir, que no estaría afectando el secado lo que es el parámetro L, que hace referencia a la luminosidad. Pero en el parámetro A y B sí se ve una diferencia entre lo que es la zanahoria seca, independientemente de la temperatura, y la zanahoria fresca. Es decir, las diferencias están entre la zanahoria fresca y la zanahoria que fue sometida a un secado. Pero si nosotros consideramos solo las zanahorias sometidas a secados, no hay diferencia entre 50, 60 y 70 grados centígrados. Bueno, y como conclusiones entonces, teniendo en cuenta específicamente estos resultados de la actividad acuosa, la humedad y el tiempo de secado, podemos decir que la temperatura que es más eficiente es la de 60 grados porque es la que arroja los menores valores de actividad acuosa y humedad al menor tiempo, podríamos decir, aunque en realidad es un poquito menor el tiempo de 70 grados centígrados, pero bueno, arroja mejores valores de actividad acuosa y humedad. Pero bueno, finalmente, nosotros una vez que hagamos las extracciones hidroalcohólicas de los biocompuestos, vamos a decidir cuál es en realidad la temperatura ideal de secado. Pero considerando solo estos aspectos de actividad acuosa y humedad, la de 60 grados sería la temperatura ideal para secar la zanahoria.